Paz a vosotros, a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompañe nuestra escuela sabática, donde tenemos nuestra serie Viviendo conforme a los mandamientos de Jesús, donde hemos estado hablando de la manera que el Hijo de Dios, que el cristiano debe de vivir ahora que ha sido transformado de las tinieblas a la luz admirable en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta rica mañana tenemos nuevamente parte del Sermón del Monte que estamos en el libro de Mateo y estamos en el capítulo 7, donde nuestra escuela lleva por título Guardaos de los falsos profetas. La gran enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo sobre estos falsos profetas que entran a, a, a cada a cada uno de nosotros a diario en nuestras vidas y cómo pueden conducirnos a que nos alejemos de la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a ver en esta mañana cómo podemos cada uno de nosotros guardar nuestra vida de no caer en las manos de estos falsos profetas que engañan al mundo. Y quiero que sepan que la semana pasada dimos un repaso en referencia a la puerta ancha y la puerta estrecha, donde cada uno de nosotros vemos que hay vida en esa puerta angosta y donde hay muerte en esa puerta ancha. Y también estamos viendo ahora cómo estos falsos profetas nos quieren llevar a ese camino ancho donde nos lleva a la muerte y al pecado. Así que en esta mañana tenemos nuestra lección número 8 y nuestro texto base que tenemos se encuentra ahora en el libro de Mateo capítulo 7, el 15 y el 16. Y mire lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuevamente como aquí nuestro Señor Jesucristo preocupándose por cada uno de nosotros de que tengamos mucho cuidado de estos lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Y sigue diciendo el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que aquí vamos a ver exactamente a través de la lección cómo nuestro Señor Jesucristo desea que guardemos nuestro corazón, nuestras vidas de estos falsos profetas que vienen como vestidos de ovejitas, pero en sí son unos lobos rapaces. ¿Y cómo podemos conocerlos? Por sus frutos. Así que vamos a ver el objetivo en esta lección que nuestro Dios nos ha dado. Recuerde, nuestro título es Guardado de los falsos profetas. Vamos a guardarnos de ellos para que no nos lleven hacia ellos. Dice el objetivo de la lección, entender mejor el peligro de los falsos profetas. Así que estamos viendo el peligro que traen a nuestras vidas estos falsos profetas y cómo han engañado a la humanidad y cómo la han conducido por el falso camino, por esa puerta ancha. Dice, entender mejor el peligro de los falsos profetas y cómo reconocerlos y a la vez conectar esto con el tópico anterior sobre los caminos, el ancho y el angosto. Así que vamos a hacer esta combinación y cómo debemos de tener mucho cuidado y qué tan peligrosos son estos falsos profetas que entran al mundo. Así que vamos a empezar entonces con nuestro hermoso texto que tenemos en esta mañana del libro de Mateo del 7:15 en adelante. Dice, guardados, que mencionábamos ahorita, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Así que vamos a estar viendo en esta hermosa palabra, en este hermoso sábado de nuestro Dios, la palabra en la que estos falsos profetas quieren engañar a la gente. Y Jesús, quiero que sepan que Jesús habla de estos falsos profetas. Algo que le preocupa al Señor, algo que lo pone en el sermón del monte para cada uno de nosotros, para que tengamos cuidado de estos falsos profetas que vienen y engañan, si es posible, aún a los escogidos. Y quiero que sepan que el principio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo fue el sermón del monte, y quiero que sepan que también cuando termina sus últimas palabras también nos advierte de que tengamos mucho cuidado sobre estos falsos profetas. Y mire lo que nos enseña el libro de Mateo capítulo 24, 11. Enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo está ya hablando y los discípulos se acercan
acercan y le dicen a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿qué señales hay sobre el fin del mundo? Los discípulos están viendo y pensando qué señales hay de los acontecimientos del fin del mundo, y nuestro Señor Jesucristo se preocupa porque nadie nos engañe. Y quiero que sepan que esto es algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo quiere para con cada uno de nosotros, que no seamos engañados por estos falsos profetas. Y dice nuevamente el 24:11 de Mateo, y muchos falsos profetas se levantarán. No son pocos, son muchos que van a querer engañar a la gente, y dice, y engañarán a muchos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque estos falsos profetas con enseñanzas falsas vienen a nosotros para convencernos o para traernos, para llevarnos por ese camino o por esa puerta ancha. Sigue diciendo también el 24 de ahí mismo de Mateo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque estos falsos cristos y falsos profetas es un grupo grande donde traen grandes señales y prodigios, donde la gente los mira que hacen señales, inmediatamente se van por enseñanzas no apegadas a la palabra de nuestro Dios. Y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que tenemos que probar nosotros a estos falsos profetas que se levantan. Tenemos que ver si realmente la enseñanza que traen es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y mire lo que nos dice también el libro de Gálatas, como también Pablo pone su grano de arena para ayudarnos ante estos falsos profetas, y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún Pablo está poniendo en alerta, está diciendo, si nosotros mismos o hasta un ángel del cielo viniere con otro evangelio, dice, no creáis y ténganlo por anatema. Así que el mismo Pablo nos enseña a cada uno de nosotros de que tengamos mucho cuidado, de que miremos que nadie nos engañe, y que nuestro oído quizás al oír esa mentira se aparta nuestro oído de la verdad, que es lo que nos dice segunda de Timoteo 4:3-4. Así que tengamos mucho cuidado, porque desde el Antiguo Testamento, no únicamente en el Nuevo Testamento nos habla de los falsos profetas, de los falsos cristos, sino también Jeremías nos da una enseñanza muy hermosa. Y vayamos a Jeremías capítulo 29, 8 y 9. Mire lo que nos dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Lo que nuestro Dios menciona, lo que nuestro Dios pone en alerta al pueblo de Israel: no os engañéis, dice, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Dice que los profetas que están profetizando con ustedes tengan cuidado, porque ellos también engañan. Hay profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos. Y mire lo que dice: si vuestros adivinos, dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque el profeta decía, soñé esto, no se apegaba a la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que hoy en día podemos ver en el mundo religioso cuántos pastores, en lugar de hablar de la palabra de nuestro Dios, se la pasan hablando de que tuvieron sueño y que el Señor les reveló en ese sueño, cuando vemos que el que hable, dice la palabra de nuestro Dios, que hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no les envié, ha dicho Jehová. Nuevamente, ¿por qué? Porque no los ha enviado el Señor, mas sin embargo se acercan a nosotros como lobos rapaces, trayéndonos enseñanzas que ni siquiera se apegan a la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que hoy podemos ver infinidad de temas que ni siquiera aparecen en la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo lo hablan como si fuera verdad, engañando, si es posible, aún a los escogidos. Desde el principio de la creación, nuestro Dios puso en su santa palabra el sábado como el día de reposo, mas sin embargo han venido falsos profetas enseñando que el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia ni siquiera dice eso. Así que tengamos mucho cuidado, porque también Pablo en el libro de Efesios 4:11-14 nos dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados de cualquier tipo de viento de doctrina. ¿Cuánta gente anda siguiendo los movimientos de diferentes movimientos religiosos y se aleja de la verdad
por oír falsa palabra de nuestro Dios. Cuando la palabra de nuestro Dios dice ya no somos niños que somos movidos ahora para allá y ahora para acá, que llegó una nueva enseñanza y iba al mundo creyendo sobre esa nueva enseñanza, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que tengamos mucho cuidado de esas doctrinas, dice, porque dice, para que ya no sean, dice, niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas de error. Así que nos engañan, nos quieren enseñar algo que ni siquiera la palabra de nuestro Dios se apega. Fíjense bien cuando hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día, cuando fuera puesto en la tumba, y nos habla que él duraría en la tumba 3 días y 3 noches, mas sin embargo si vemos de un viernes por la tarde a un domingo por la mañana, ni siquiera se completan los 3 días y las 3 noches, pero que nos enseñan enseñanzas que no son apegadas a la palabra de nuestro Dios. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a lo que hablan, tenemos que estar atentos nosotros. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Tenemos que ver que el que habla conforme a la palabra de nuestro Dios y se apega a lo que la palabra de nuestro Dios dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Así que este tipo de persona tenemos inmediatamente nosotros que ver si realmente está hablando la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Así que tenemos que ver realmente lo que el predicador, lo que la persona está hablando. ¿Por qué? Porque pueden engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y mira lo que dice Gálatas 5. Hablando de que por los frutos se deben de conocer, yo creo que sabemos los frutos de la carne, dice, y manifiestos son las obras de la carne. Mire las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría. Todo ello quiero que sepan que es el fruto que trae este personaje que habla o de acuerdo a la palabra de nuestro Dios o en contra de la palabra de nuestro Dios, porque el que habla palabra de nuestro Dios, el que camina por el camino angosto, este personaje lleva el amor, lleva el gozo, lleva la paz, lleva la paciencia, la benignidad. ¿Por qué? Porque camina de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y lo nos dice 7:18 de allí mismo de Mateo: no puede el buen árbol dar malos frutos. Así que el que es de nuestro Dios va a hablar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Sus frutos van a ser frutos de alabanza hacia nuestro Dios. Ni el árbol malo dará frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que toda persona que no se apega a la palabra de nuestro Dios y que dice guardados de los falsos profetas, ese tipo de persona llegará su tiempo que será cortado y será echado al fuego. Así que por sus frutos conocemos a cada persona que habla. Así que vamos a ver ahora nuestra introducción de nuestro cuaderno de escuela sabática, donde habla de medito en esto. Fíjense bien, Jesús ahora hace la transición de su discurso sobre el camino ancho y el angosto, que vimos la semana pasada, que hay un camino angosto que nos lleva a la vida eterna, pero que en ese camino angosto dice que van pocos, mas sin embargo llega a la vida eterna. Pero también hay el camino ancho donde van muchos y ese camino nos lleva a la destrucción. Jesús ahora hace la transición de su discurso sobre el camino ancho y el angosto dice, a una advertencia en contra de los falsos profetas. Llega el momento que nuestro Señor Jesucristo decide poner este espacio en el Sermón del Monte para que tengamos mucho cuidado de los falsos profetas. La conexión entre estos dos tópicos debe ser captada para apreciar los versos que tenemos ante nosotros en esta
lección. Así que la semana pasada vimos este tipo de caminos, el angosto y el ancho. Ahora estamos viendo cómo los falsos profetas nos pueden sacar del camino angosto para hacernos creer, cuando nos ponen en el camino ancho, hacernos creer que vamos caminando en el camino angosto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos advierte, el Señor nos dice, son pocos los que van en este camino. Y quiero que sepan que a través de la Biblia podemos contemplar que el camino de nuestro Dios es un camino difícil, mas sin embargo Él hizo la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hizo la promesa de mandar el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, mas sin embargo quiero que sepan que aun cuando esto surge, es poca la gente que va por el camino angosto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que le gusta la santidad, le gusta que el hombre viva de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y llega otra palabra, lleva otra doctrina, otras enseñanzas, inmediatamente nos quieren sacar del camino de la verdad. El engaño de los falsos profetas es una de las principales razones por las que la gente elige el camino ancho en el lugar del angosto. ¿Por qué? Porque llega el profeta, te habla con palabras que te engañan, inmediatamente las creemos y creyendo que vamos por el camino angosto, quiero que sepan que vamos por el camino ancho. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, creyendo que iban por el camino angosto. En aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y aquello. Y quiero que sepan que el Señor les dice, ¿saben qué? Apartado de mí, que no los conozco. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces se camina por el camino ancho creyendo que se va caminando por el camino angosto. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es fin de muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El mismo David cometió pecado creyendo que estaba él bien ante nuestro Dios. Viene el profeta y le dice, tú eres ese que ha cometido ese pecado, y entonces lo saca del camino del error para llevarlo al camino de nuestro Dios. Así que tenemos que tener cuidado, porque los falsos profetas distorsionan la verdad del evangelio. Así que hoy en día se ha vivido un evangelio muy barato, que le llamamos un evangelio light, que no te preocupes si pecas, si haces algo mal ante nuestro Dios, la gracia todo lo cubre. Han convertido del evangelio de verdad algo triste, ¿verdad? Dice, llevan a los hombres y mujeres a creer que el camino angosto es más angosto de lo que Jesús insinuó y conduce a la infelicidad, y que el camino ancho es en realidad el camino hacia la vida. Nuevamente creyendo que el camino ancho los lleva a la vida, pero sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice que el camino angosto es el que nos lleva a la vida y no el ancho. Así que Jesús es claro en decir, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. ¿Cuántas veces te has topado con una persona que es un lobo rapaz, pero habla palabras sencillas, palabras que se ven hermosas, mas sin embargo su fin es destruir al hombre? Dice, su advertencia asume la existencia de falsos profetas. ¿Hay falsos profetas en el mundo? Claro que sí. Y nuevamente, como les mencionaba, al venir nuestro Señor Jesucristo, gente que le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor les va a decir, no os conozco. Y cuando vemos en Mateo 24 que dice que se levantarán falsos profetas, falsos cristos, y si es posible engañarán, si es posible, a los escogidos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, tengan cuidado y mirar que nadie os engañe. Dice, eran comunes en el Antiguo Testamento, y como indica Jesús, todavía existen. Yo creo que lo vemos desde aquellos falsos profetas cuando Elías y los Baales, cómo condujeron al pueblo a la mentira, siendo que nuestro Dios desea que la verdad sea la que camine en rectitud ante cada uno de nosotros. Así que lo vemos en el Antiguo Testamento, Jeremías 29, Deuteronomio 11, aquellos Baales, todo. ¿Por qué? Porque el Señor nuevamente incluye en el Sermón del Monte que tengamos mucho cuidado de esos falsos profetas. Dice
Al comparar a los falsos profetas con los lobos rapaces, cuando los comparamos, y quiero que sepan que un lobo rapaz viene vestido como ovejita, dice, Jesús resalta uh, la siniestra naturaleza de su comportamiento. ¿Cómo vienen a nosotros? Vienen como ovejitas, y ahí vamos nosotros creyendo a la falsa palabra que traen, y tenemos que tener cuidado. Por eso nos dice que nos guardemos de ellos. Los lobos son sutiles y con frecuencia entran al redil disfrazados de ovejitas. Entran y se ponen en medio de todo el rebaño. ¿Por qué? Porque vienen vestidos de ovejitas, siendo lobos rapaces. Cuando ya están adentro, empiezan a destruir el rebaño, y quiero que sepan que es donde nos toca a cada uno de nosotros de probar este tipo de personas. Los pastores y las ovejas deben pues tener cuidado y poner a prueba la veracidad de todo supuesto profeta o maestro. Se debe de poner a prueba cada persona que enseña, cada persona que inmediatamente empieza a enseñar, y especialmente cuando quiere enseñar un concepto que no aparece en la palabra de nuestro Dios. Dice, observamos que él equipara a sus oyentes para probar a los profetas. Vamos a ver cómo se equipa al creyente para que sepa exactamente cuándo está enfrente de usted un lobo rapaz vestido de oveja. Jesús cambia a la metáfora de ovejas y lobos a árboles y frutos. En su comentario sobre estos versos, el señor McDoon atribuye esto a un movimiento del riesgo de no tener ese reconocimiento a los medios de reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar alerta de reconocer, y el riesgo de no reconocer al falso profeta que está enfrente de nosotros. Nuevamente, el riesgo que se corre de no conocer al falso profeta que está dentro de nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado en ello. En otras palabras, a diferencia de los lobos, que pueden ser difíciles de detectar, que sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque están vestidos en ropas de oveja. Los árboles no pueden disfrazar su identidad por mucho tiempo. Es más fácil entender, y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de los árboles, que los conocemos por sus frutos, yo creo que eso es más fácil de detectar que un lobo rapaz que está vestido de ovejitas. Tal como Jesús lo enfatiza, un árbol es conocido por sus frutos. Cuando vemos un árbol de duraznos, sabemos que va a dar duraznos cuando dé su fruto. Nadie necesita ayudar para decidir que un árbol nadie necesita ayuda para decidir que un árbol es malo o si un árbol es bueno. Por sus frutos se conocen. Así que tenemos que estar alerta cada uno de nosotros. Cuando vemos un falso profeta, vamos a ver qué tipo de fruto está dando este personaje. Si es un profeta de Dios, es únicamente un profeta que trae enseñanzas falsas. Sigue diciendo, en este punto suele surgir una objeción sobre el hecho de juzgar a los demás. Dice algo que Jesús abordó en el 7.1. Y quiero que sepan que no vamos a juzgar a esta persona, pero hay una diferencia entre juzgar a los demás e inspeccionar su fruto. Así que no vamos a juzgar, sino vamos a inspeccionar qué tipo de fruto está dando este tipo de personas. Si es fruto que le agrada a nuestro Dios, si es fruto bueno o si es un fruto malo en sus vidas. Dice, como ya hemos señalado, al juzgar a los demás, sacamos una conclusión sobre una persona sin pruebas y le asignamos un valor negativo como base en una evaluación falsa. Por otro lado, inspeccionar el fruto es observar la vida de una persona. Vamos a observar, porque tenemos que estar vigilantes de ver quién es el falso profeta y quién es el verdadero profeta ante la presencia de nuestro Dios. Así que vamos a inspeccionar su fruto, cuál es su intención sobre lo que trae. Sigue diciendo, si su patrón de conducta coincide con la que profesa hablando, yo creo que podemos realmente decir es de parte de nuestro Dios. Pero si da fruto del que no es de parte de nuestro Dios, entonces es un
un personaje que viene engañando al pueblo de nuestro Dios. La Biblia enseña que los creyentes han sido llenos de frutos de justicia. Así que cada uno de nosotros debemos de dar ese fruto de justicia, del amor, la paz, la benignidad. Pero si vemos una persona que no lo produce este fruto del Espíritu, entonces tenemos que tener cuidado. Ahí todos sabemos que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. La iglesia se perjudica cuando no hace un llamado a los que profesan ser cristianos y cuyas vidas con el tiempo no producen estos frutos. Así que tenemos que producirlos, es algo que tenemos que estar viendo en cada cristiano. ¿Por qué? Porque de repente empiezan a aparecer los frutos que no son de parte de nuestro Dios. Así que de igual manera, aquellos que se mueven entre nosotros y que dicen ser profetas, que dicen ser maestros, que dicen ser mensajeros y algo similar, tenemos que tener cuidado, deben ser probados. Debemos de probarlo, aun cuando nosotros hablamos la palabra de nuestro Dios como predicadores, debemos ser probados que si estamos hablando en verdad la palabra de nuestro Dios, que si nos estamos apegando al mensaje bíblico. Si no, entonces nos estamos convirtiendo nosotros también en falsos profetas. Dice, existe la prueba de la verdad. Su mensaje coincide con la verdad de las Escrituras. El que hable, nuevamente como mencionaba, el que hable conforme a la palabra de nuestro Dios, si no, no le ha amanecido. Así que tenemos que tener mucho cuidado que la palabra de nuestro Dios llegue al corazón de cada persona, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. No diciendo, como decía Jeremías, es que yo soñé, tuve un sueño que fui al cielo y que el Señor me dijo esto. El Señor no se revela hoy en día de esa manera. Lo que está escrito es lo que debemos hablar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que tomando nuestro cuadernito, vamos a la primera pregunta y dice la pregunta, ¿qué adjetivos usa Jesús para amplificar su advertencia en contra del peligro de los falsos profetas? Y mire los adjetivos que usa, principalmente es Mateo 7:15, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Sí estamos viendo, pero dice, por dentro son lobos rapaces. ¿Hasta dónde se va nuestro Señor Jesucristo? Jesús simplemente puede haber usado la palabra lobos o incluso malos lobos. Sin embargo, él escogió la palabra lobos rapaces, ¿sí?, para darle énfasis al peligro que representan los falsos profetas para los creyentes. Así que los falsos profetas para el creyente es un peligro grandísimo porque vienen a destruir. Nos decía Juan que el Señor vino para dar vida y para dar vida en abundancia, mas sin embargo dice que el destructor vino y viene a nuestras vidas y viene a destruir lo que nuestro Señor Jesucristo ha construido. Así que tengamos mucho cuidado porque Jesús simplemente puede haber usado la palabra lobos o malos, mas sin embargo usa la palabra rapaces, donde vienen a destruir. Estos falsos profetas vienen a destruir al cristiano. Así que estemos alerta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que estemos alerta y que no nos dejemos engañar por aquellos. ¿Por qué? Porque engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mire lo que dice la pregunta número 2. ¿Qué prueba ofrece Jesús para tratar con el problema de los falsos profetas? ¿Cómo es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para tratar con estos falsos profetas? Y lo vemos del 16 al 20, donde nos habla y nos dice a cada uno de nosotros, primeramente, que ellos vienen a nosotros trayendo enseñanza que no es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y este problema, quiero que sepan, que vienen vestidos como ovejitas, y cuando vienen, dijo el varón de nuestro Dios Pablo, que saldrán aún de nosotros. Hay dos pruebas que se deducen de los pasajes en consideración para tratar con los falsos profetas, que primeramente hablamos de aquellos árboles que sabemos qué fruto van a dar, y si dan diferente fruto, un árbol de manzana, podemos decir, y nos da naranjos, entonces no es su fruto. De la misma manera,
El falso profeta debe de traer enseñanza mala, y cuando trae enseñanza mala, entonces como sabemos que es falso profeta, tenemos que estar alerta a esa enseñanza que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, y debemos de huir de ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que el pan de mentira es sabroso al hombre. Cuando un falso profeta nos trae mentira, yo creo que estamos muy cerca de la Navidad, y sabemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo no nació en un 24 de diciembre, y es algo que la mayoría de las religiones de nuestros tiempos sabe que Jesucristo no nació el 24 de diciembre, mas sin embargo sigue festejando el 24 de diciembre porque el pan de mentira es sabroso al hombre. Y nuevamente llega ese falso profeta, nos trae esta falsa enseñanza, y cada uno de nosotros muchas de las veces nos atrae el pan de mentira, lo celebramos y estamos involucrados en el 24-25 de diciembre, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que nos guardemos de los falsos profetas que nos traen falsas enseñanzas, y estas falsas enseñanzas han sido traídas al mundo, y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aún a los escogidos pueden engañar. Así que pensemos en ello. Primero, a esto se le describe como lobos vestidos de ovejas, algo que debería de alertarnos para hacer una prueba de discernimiento. Al darnos cuenta que este personaje no trae palabra de nuestro Dios, tenemos que ponerlos a prueba. ¿Por qué? Porque traen enseñanza. La segunda es la prueba del fruto, donde nos damos cuenta que el fruto que están dando no es el fruto de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice la otra pregunta: ¿el problema de los falsos profetas es una cosa del pasado o sigue siendo un peligro claro y presente? Yo creo que es sencilla la pregunta. Es un problema del pasado, y también es un problema de nuestros tiempos, donde cuánta gente es engañada por estos falsos profetas, por todas sus obras, artimañas y doctrinas falsas que traen, pero a la gente los sigue por millones a estos falsos profetas, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que tengamos cuidado, y nos da algo a pensar a cada uno de nosotros. A lo mejor debemos de pensar en ello, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el camino angosto son pocos los que van por ese camino. Así que cuando vemos un movimiento tan grande, tenemos que tener mucho cuidado, porque el camino angosto es un camino que lleva poca gente, y el camino que lleva a la perdición, a la destrucción, quiero que sepan que es ese camino ancho, y donde dice que van a hacer prodigios y milagros, y que van a engañar, si es posible, a algunos de los escogidos, y aún más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo van a hacer tantas cosas. Pero cuando llegue ese momento, muchos en aquel día me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor va a contestar: ¿saben qué? No los conozco. Así que leímos Mateo 24 del 11 al 14. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que perseveremos en el camino de nuestro Dios, aún siendo difícil, aún siendo angosto. El que perseverar en ese camino, dice, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos viendo que el evangelio está llegando hasta los confines de la tierra, y cuando esto pase, dice la palabra de nuestro Dios, llegará el fin. Y mira lo que nos dice también Hechos 20, 29 al 31: porque yo sé que después de mi partida, hablando Pablo, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así nuevamente el Señor nos hace la alerta a cada uno de nosotros, que nos mantengamos en paz con el Señor. ¿Por qué? Porque vendrán esos lobos rapaces que engañarán, entrarán al rebaño y van a destruir. Así que perseveremos en la palabra de nuestro Dios, estemos atentos siempre al mandato de nuestro Dios, para que no seamos engañados por estos lobos rapaces. Así que en esta mañana deseo de todo corazón que meditemos en la palabra de nuestro Dios, guardados de los lobos rapaces, porque vendrán, estarán en medio de la congregación y van a querer engañar, si es posible,
aún a los escogidos. Yo te digo en esta mañana, camina por ese camino angosto, aunque son pocos los que andan, pero la palabra de nuestro Dios nos dice que es camino que da vida y el otro es camino que da muerte. Aun cuando el hombre parezca que es camino de verdad, debemos de probar. ¿Para qué? Para poder caminar por el camino que nuestro Dios desea que su pueblo ande. Así que en esta rica mañana deseo de todo corazón que medites en la palabra de nuestro Dios y que no te dejes engañar por aquellos falsos profetas. Que el Señor te bendiga.